Saludos farmacológicos para todos aquellos potenciales oyentes de el Farmapodcast. Un proyecto de Farmamundi realizado por las alumnas de Comunicación Audiovisual y Farmacia de la Universidad San Jorge. Un podcast de farmacia para todos los públicos. Un podcast desenfadado que pretende informar y divulgar de forma divertida aspectos del mundillo de la farmacia comunitaria. El programa de radio sobre el mundo de la farmacia que no entiende de receta. ¡Aprieta el blister, que despegamos! Y empezamos este podcast desde los estudios de grabación de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de San Jorge, presentando a Jimena, Laura y Carmen. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy el programa, nuestro Farmapodcast, va de las donaciones apropiadas. Este es un tema bastante desconocido y para ello tenemos una invitada especial. Pero antes, para introducir a nuestros oyentes, Carmen nos va a definir en breves líneas qué es esto de las donaciones apropiadas. Pues verás, hay comunidades, países y regiones que por lo que sea, ya sea por su desarrollo sanitario, porque han sufrido una catástrofe natural o una emergencia de cualquier tipo, no pueden acceder a medicamentos básicos. En estas situaciones, las donaciones son de gran ayuda. Es un método fácil y rápido de recoger recursos. También hay donaciones particulares, ¿no? Me refiero a que una persona puede donar sus medicamentos a otra que no tiene. Efectivamente, de eso se trata. La donación de medicamentos está muy bien, pero hay que saber un par de cosas. Los medicamentos no son un producto cualquiera. Y ahí es donde, menos mal que tenemos a Nuria Yurba, que es nuestra entrevistada, que es técnica y farmacéutica de Farmamundi y que está con nosotros para explicarnos un poco mejor qué es esto de las donaciones apropiadas. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí deseando contar e informar. Sí, por favor, porque esto de las donaciones apropiadas, en el anterior podcast estuvimos hablando sobre la pobreza farmacéutica y las donaciones apropiadas, claro, mucha gente la desconoce. Nosotros hemos investigado un poco para saber de qué era esto de las donaciones apropiadas, pero qué mejor que tú para que nos cuentes y nos introduzcas en esto de las donaciones, porque la gente tiene muy buena voluntad, pero claro, los fármacos no es un objeto cualquiera. Eso es, en realidad, las donaciones adecuadas de medicamentos, que es lo que nos vamos a tratar hoy, que no de Ujú, alimentos, ¿no? O no de ujú. ropa, tiene una singularidad y es que no se puede salir un medicamento del circuito farmacéutico. Eso hace que la palabra ya donación en sí sea un poco confusa para la población. Ya, Un medicamento, cuando sale de la farmacia o del hospital, solo puede ser aceptado o consumido por el paciente al que se le haya sido prescrito. En cuando un medicamento está usado o sin usar, pero ya ha salido del circuito, tiene que ir directamente al punto SIGRE. Por legislación no se puede reubicar, claro, ¿vale? porque la gente piensa que, pues no sé, media caja de ibuprofeno que tiene abierta puede donarla, ¿no? Y que eso tenga un uso, ¿no? Pero esto no es tan fácil, no, esto no es así. No, no es así. Un medicamento ya hace más de 10 años, la legislación no permite que un medicamento que haya salido del circuito farmacéutico sea reubicado. Eso quiere decir que no lo podemos volver a utilizar, esté sin utilizar o utilizado. ¿Por qué? Porque el medicamento siempre tiene que estar bajo custodia de un farmacéutico. Y bajo custodia significa que este farmacéutico, o sea, cuando nosotros tenemos un medicamento en una oficina de farmacia o una farmacia hospitalaria o en un almacén de distribución, lo que aseguramos allí es que todas las condiciones de humedad, de luz, de temperatura estén correctas. En el momento en el que sale de este circuito, no lo podemos asegurar. Y hay un lema básico para todo el tema de donaciones y de la ayuda humanitaria, que es que lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Y esto es esencial. Entonces, un medicamento, cualquiera de nosotras no iría a una farmacia y cogería un medicamento que está encima de una mesa puesto ahí que ha dejado otra persona. Entonces, no podemos volver a hacer lo mismo con personas que tienen encima unas condiciones menos favorables que las nuestras. Ese es un buen lema, de esa manera se entiende bastante bien. Nadie estaría dispuesto, efectivamente, a ir a una farmacia y coger esa caja de medios ibuprofenos que está suelta por ahí.
Claro, porque Ujú. tú has hablado de las situaciones de las crisis humanitarias, que es allí cuando empiezan a aflorar ese sentimiento que es bueno, por una parte, de querer ayudar en situaciones de emergencia, ¿no? O de alguna catástrofe que pueda darse en el mundo. Y es allí donde esto de las donaciones de medicamentos tiene más INRI, ¿no? Para explicarlo mejor. ¿Qué nos cuentas sobre las crisis y cuando la gente quiere donar medicamentos? Pues primero, como decías, poner en valor la solidaridad. Es súper loable que la población, ¿no?, se vuelque cuando hay algún tipo de crisis humanitaria, un inicio de una guerra, alguna cuestión, ¿no?, que nos volcamos como solidariamente. Pero siempre la solidaridad tiene que estar enfocada a quien recibe esa ayuda. Entonces, igual que decíamos lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, siempre, siempre, esto yo lo digo siempre en todas las formaciones, siempre que hay una crisis, hay alguna cuestión política, siempre el país donde queremos mandar medicamentos, siempre hay unas listas oficiales de medicamentos y productos sanitarios que se requieren y siempre tiene que ser pedido por el país de destino o por una asociación del país de destino. Nunca debemos mandar lo que creemos, ¿no?, o donar lo que nos sobra. Esta no es una buena praxis, porque al final lo que hace esto es acumular medicamentos que quizá no se utilizan en otras condiciones o en otras localidades en el mundo. Entonces, una de las premisas básicas es, tiene que haber una demanda. Y estas listas y estas entidades en los países de destino existen siempre. A las 24 horas que ha pasado una crisis humanitaria, un desastre natural, existen estas listas de medicamentos o productos sanitarios que se necesitan. Luego, que no se puede hacer desde una persona individual. Una persona individual nunca puede hacer ni una petición de donación de medicamentos ni hacer la donación en sí. Siempre Ajá. tiene que ser desde una entidad para una entidad. Este es otro requisito. El tercer requisito, por ejemplo, sería el que los medicamentos siempre van en una caja única de medicamentos. Como decíamos, los medicamentos van custodiados siempre con una legislación que sustenta una documentación donde están legislados y están custodiados durante todo el proceso, todo el viaje, entre comillas, ¿no? Y en este viaje, por ejemplo, en Pharmamundi, que tenemos el área logística humanitaria, ¿no?, que somos distribuidor oficial de medicamentos en terceros países, lo que hacemos es que se ponen incluso sensores de temperatura y de humedad dentro de las cajas para que vía satélite estas condiciones se mantengan allí donde van los medicamentos. Y Qué que en el caso de interesante. que hubiera... Dime, dime. No, no, que es muy interesante, o sea, que quiero decir, que es Claro, muy es lo serio el mismo, todo tema lo que para que quieras el... para ti tiene que ser para el Claro, país de claro, claro, destino. claro. Y entonces, pues estas son las condiciones que siempre tiene que tener. Un medicamento tiene que estar pedido, porque si no podemos ver luego, ¿no?, qué se ha producido a lo largo de la historia de cuando no se piden medicamentos, cuando se recolectaban antiguamente, ¿no? Sí, Hasta hace 10 años, pues sí, que se recolectaban medicamentos, se mandaban, pero esto hay hasta estudios, ¿no?, de los inconvenientes que se produjeron a nivel mundial, ¿no? Acumulación de medicamentos en fronteras, toxicidad en ciertas personas por consumo de medicamentos que no se sabían, claro, claro, que claro. eran muchísimas cosas. Eso he leído, que por ejemplo en el terremotos de El Salvador, cuando se hicieron donaciones como precipitadas y con cierta urgencia, sin tener cuidado pues, de todo esto que estás hablando tú, del circuito farmacéutico, de que tiene que tener como unas condiciones pues, de humedad o de unas condiciones para que el medicamento logre ser efectivo, pues no, pues según leí, en El Salvador en el 2001 el 37% de los medicamentos que recibieron resultaron inadecuados, a pesar de la existencia de un listado de necesidades establecido por el gobierno. O sea que las prisas en estas cosas no son buenas consejeras, ¿verdad? Exacto, no son buenas consejeras, no responden a necesidades y no responder a necesidades es a veces crear una doble crisis, ahí donde hay alguna actuación o hay alguna catástrofe, Efectivamente. porque hay crisis, o sea, se han creado hasta crisis medioambientales, hay otros casos reportados, ¿no?, de toneladas y toneladas de medicamentos que se han tenido que incinerar con condiciones no adecuadas en lugares por acumulación de medicamentos fruto de donaciones. En países donde has tenido un terremoto, un huracán, lo último que te falta es incinerar 30 toneladas de medicamentos que no son útiles para tu población y que no puedes gestionar. Claro, 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 claro.
Eso también leía que muchas veces en estos países, cuando si ya están suficientemente atareados y con mil gestiones que hacer, no solo de medicamentos, sino de mantas o alimentos, muchas veces el coste, el costo y de la efectividad de tener que almacenar medicamentos, revisar medicamentos que no están bien, digamos, pues bien escritos, que están en cajas, que están sueltos, que no se ha hecho con todas estas garantías de las que hablas, ha implicado un montón de esfuerzo en el país receptor, un montón de tiempo de personas teniendo que gestionar, digamos, esas cantidades de medicamentos que no cumplían estos requisitos de los que tú hablabas, con lo cual estás como mandando un problema a este país que está sufriendo una catástrofe o una emergencia sanitaria, estás sumando problemas, ¿no? Eso es, la Organización Mundial de la Salud, tras muchas situaciones adversas como las que estás comentando, lo que estamos comentando, declaró unas recomendaciones para hacer donaciones adecuadas de medicamentos. Por eso hablamos, ¿no?, de donaciones apropiadas o adecuadas de medicamentos, porque deben seguir una mínima normativa que lo que permite es, ahora sí, ayudar al país de destino en el caso de que necesite o la población destinataria. Entonces se tienen que cumplir todos los requisitos. También hay otra cosa que quizá podemos comentar aquí, que es el punto SIGRE. El punto SIGRE, que es como unos contenedores, ¿no?, que están en las oficinas de farmacia, Ajá. donde deberíamos justamente depositar todos los productos, ¿no?, químicos y farmacéuticos que ya no utilizamos, estén abiertos o no, pero que ya hayan salido del circuito farmacéutico, es otro punto del que tenemos que hablar. Porque el punto SIGRE, muchas personas siguen pensando que se reubican estos medicamentos en Ya, el mundo, como si se reciclan hacia otras personas. Y no, el ya, punto SIGRE es un punto de gestión del medicamento, porque el medicamento, lo mismo que hablábamos, no es cartón, no es plástico, ya. es un cartón, un plástico y un vidrio en contacto con productos químicos que deben ser gestionados adecuadamente. Ya, la Y es gente por piensa eso que es que lo como hacemos una así. caja, ¿no? Donde luego se repartirán entre los más necesitados y así, ¿no? Claro, es nuestra labor como sociedad transmitir este mensaje a las personas que todavía no lo conozcan. El Claro. punto SIGRE es donde debe ir todo producto sanitario y farmacéutico que ya no vayamos a utilizar en nuestro hogar, cualquiera, y ahí Nuria, se gestionará adecuadamente. y así como un poco para resumir, eh, si alguien quiere hacer una donación particular ante una crisis humanitaria o ante, no sé, necesidades de fármacos en cualesquiera de sus circunstancias, ¿cuál es la mejor manera? Pues aunque es chocante para la población, la mejor manera de, desde un particular que no puede hacer una donación, no puede encargar, entre comillas, una donación a Claro, un país destinatario, esto es, no es viable por la legislación actual de la Agencia Española del Medicamento, una persona individual no lo puede realizar, pero lo que podemos hacer las personas a nivel individual, aunque sea chocante, es hacer donaciones monetarias a aquellas entidades que conozcamos que pueden hacer estos trámites. Para una entidad cualquiera que se dedique al tercer sector, que se dedica a la ayuda humanitaria, recibir una cantidad monetaria le permite aunar fuerzas para hacer ese pedido, ¿no?, de medicamentos o productos sanitarios acorde a las necesidades del país destinatario. Y es mucho más viable eso que lo que muchas personas creen, ¿no?, de reubicar medicamentos de lo que tenemos en casa. Una caja de ibuprofeno, ahora una caja de no sé qué. O sea, la donación monetaria a cualquier entidad que haga donaciones de medicamentos es mucho más valiosa porque concentra la energía, también coordina, ¿no?, la donación con otras claro, entidades y con las entidades receptoras y se destina el dinero para lo que se necesita en el preciso momento y se tiene disponible en el momento de la crisis humanitaria, por ejemplo. claro. Pues ya lo saben, queridos farmoyentes. Si alguien quiere hacer una donación, lo mejor es recurrir a las entidades que tienen experiencia del tercer sector en estas cosas. Y hay que quitarnos de la cabeza que uno puede donar un medicamento que ya está abierto porque es un poco el lema que Nuria nos dice. No queremos para nosotros, ¿cómo era? Perdona, responde. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Eso es, eso es. Si te parece, Nuria, creo que tenemos una llamada que está entrando. Parece que alguien está llamando al programa. ¿Sí? ¿Quién es? Hola,
Perdonad que os moleste, soy el Punto Sigre. Buenas noches, bienvenido al Farmapodcast. Perdona, ¿has dicho el Punto Sigre? Sí, ya sabéis, el sitio para el reciclaje de medicamentos. ¿Es que no sabéis quién soy? Perdonad, ese ruido son mis tripas. Tengo tanta hambre. Nos habíamos asustado. Oye, Sigre, ¿por qué no nos cuentas cómo podemos ayudarte? Verás, la gente tira muchos medicamentos a la basura. No saben que hay que reciclarlos, porque si no, contaminan la tierra y el agua. Otra mucha gente los acumula en sus casas cogiendo polvo con los años. Y no saben que en todas las farmacias hay un Sigre como yo, al que pueden alimentar tirando todos esos blisters caducados, los jarabes, los inhaladores gastados, todo ese material echado a perder. Como ustedes podrán comprender, me pone triste y hambriento. Pues desde aquí animamos a todo el mundo a que depositen sus medicamentos caducados e inservibles en su farmacia comunitaria, donde se recogerán y se clasificarán para su posterior reciclado. ¿Te parece bien así, Sigre? Me parece estupendo. Los medicamentos caducados son para mí. No los tiren a la basura. Creo que ha quedado claro, Sigre. Por cierto, muchas gracias por llamar. Así lo tenemos todos más claro. Adiós, Sigre. ¡Adiós! Bueno, Nuria, pues mira, ha llamado el Punto Sigre directamente al programa, justo de lo que tú estabas hablando antes. Pues sí, tenemos que unir fuerzas y dar mucha voz y ser altavoces justamente de este servicio, ¿no?, que nos ofrecen las oficinas de farmacia y que lo lideraron, si yo no estoy equivocada, los propios distribuidores de medicamentos. Ellos producen los medicamentos, pero se responsabilizan, ¿no?, de que la gestión de esos residuos sea de una manera correcta y, como decía el Punto Sigre, sin contaminar el medio ambiente, ¿no?, ni el aire, ni el agua, ni la tierra, que al final todos bebemos y comemos del mundo entero, ¿no? Y tiene que ser un mundo lo más sano posible. La verdad es que sí, porque es muy buena iniciativa. Muchas veces se nos pasa por alto que los medicamentos pues tienen principios activos y tienen componentes que a priori no somos conscientes de que perjudican el medio ambiente. Así que creemos que está muy bien. Desde aquí animamos a todos los usuarios de productos farmacéuticos a que tengan en cuenta que hay un punto en cada farmacia comunitaria donde pueden echar los medicamentos que están usados. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarle a su farmacéutico de confianza. Pues muy bien, Nuria, ¿te parece que lo dejemos aquí? Muchísimas gracias por contarnos qué es esto de las donaciones apropiadas. Gracias por darnos este espacio y sobre todo por eso, por ser altavoz de estos mensajes que todas y todas deberíamos llevar a las cenas de Navidad y rebatirle a nuestros cuñados que un mundo mejor es posible y que haciendo un uso racional del medicamento ganamos mucho más que intentando reubicar lo que nos sobra en casa. Así es. Muchísimas gracias, Nuria, y un placer haberte tenido en el podcast. Gracias a vosotros. Nos veremos pronto. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Y nosotros continuamos, porque ahora Carmen nos explicará una conversación que tuvimos no hace mucho con una conexión con República Dominicana, que nos contaban que tenían un proyecto muy interesante llamado Los Botiquines Solidarios. Para ello, Carmen nos contará un poco qué fue lo que nos contaron. En República Dominicana, el proyecto de botiquines solidarios comienza en 2010, con ayuda de Farmamundi, enfocándose en el desarrollo humano sostenible y la ayuda farmacéutica. Su trabajo se centra en garantizar el derecho universal a la salud en las comunidades más vulnerables del país. Una de las áreas de acción principal es el acceso a medicamentos, con la creación y expansión de botiquines comunitarios para facilitar el acceso a fármacos esenciales y naturales en zonas rurales. Para llevar a cabo estas iniciativas, Farmamundi no trabaja sola, sino que colabora en red con organizaciones y actores locales, destacando Cosalub,
el colectivo de salud popular, con quienes trabajan estrechamente para desplegar proyectos en áreas como Puerto Plata y Santo Domingo. Los botiquines solidarios llegan donde la farmacia de pueblo no puede. Pues muy interesante, Carmen, esto que nos has contado sobre en República Dominicana, los botiquines solidarios, un gran proyecto para llevar medicamentos y salud comunitaria pues a localidades y comunidades que no tienen acceso a estos medicamentos. Eh, Están llamando. Yo no lo voy a coger, Carmen. Carmen, por favor. Hola, bienvenido al Pharma Podcast. Está usted en directo. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Hola? ¿Hola? Ayúdame, por favor. Estoy siendo detenido en un armario y no puedo salir. Necesito que me saques de aquí ya. Tranquilícese. ¿Dónde está? Estoy encerrado en un armario oscuro lleno de medicamentos. No sé cuánto tiempo llevo aquí. No se preocupe. ¿Me puede contar su situación? Sí. Me compraron para un resfriado. Todos estábamos preparados y listos para ayudarle a bajar la fiebre, aliviar la inflamación y superar este resfriado. Poco a poco se fueron yendo mis compañeros hasta que solo quedé yo. Los días pasaron e intenté mantener la calma. Pensé, no será nada. Cuando se encuentre mal, te usará. Hasta que de repente vi cómo el armario se llenaba de cajas y cajas de medicamentos de todo tipo. Antisépticos, mucolíticos, paracetamol y lo peor de todo, más ibuprofeno. Yo me vi siendo apartado hacia el final del armario, olvidado y escondido por la cantidad de cajas de medicamentos. Intenté gritar, pero nadie me escucha. ¡Por favor, sáquenme de aquí! Da igual si me tiran o me donan, pero no puedo estar más tiempo encerrado. Ya me queda poco tiempo como un medicamento utilizable. Quiero volver a ver la luz del sol. Ayuda, por favor. No se preocupe, señor ibuprofeno. La ayuda está ya en camino. Pronto estará en el punto sigre. ¡Wow! Vaya llamada, Carmen. Total. Vaya llamada. Por favor, un medicamento olvidado en el fondo de un armario. Pidiendo ayuda, Carmen. Se me han Muy puesto impactante. los pelos de punta. Bueno, en este programa hemos tenido la colaboración de Nuria Yurba, que nos ha contado qué era esto de las donaciones apropiadas, que teníamos muchas dudas al respecto, ¿no es así, Carmen? Sí, y yo creo que ha quedado súper claro. Sí. Y después Carmen nos ha estado contando la experiencia de los botiquines solidarios en República Dominicana, un proyecto muy interesante para entender cómo se pueden hacer llegar ayuda y hacer salud comunitaria y salud pública en lugares de difícil acceso o lugares donde no llegan eh, las medicinas y los equipamientos médicos más básicos. Hemos tenido una llamada del punto Sigre, que tenía mucha hambre. Mucha. Y para cerrar, nos han llamado un medicamento abandonado en el fondo del armario, que ya ahora sí pienso, creo que alguno también tengo por ahí en algún cajón. Y yo también, seguro. Menos mal que no Habrá que tiene... rescatarlos. Habrá que rescatarlos y llevarlos a un punto Sigre, porque quién sabe, cualquier día de estos nos llaman por teléfono y nos vuelven a poner los pelos de punta. Pues hasta aquí el Pharmapodcast, creado en la Universidad de San Jorge con Pharmamundi, y os esperamos en el siguiente episodio. Un saludo, Pharma oyentes.